Amigos, amigas, os traigo hoy una selección de libros favoritos, lecturas preferidas de 2024, múltiples libritos que repasaremos. Son muchas las lecturas que he hecho este año, pero he querido coger lo que me ha impresionado más desde diferentes puntos de vista, que tengo otros libros, he ido acumulando bastantes. Los repasaremos rápido. Es una mezcla de ensayo, sobre todo y ensayo, novelas, un poco autores y autoras españoles e internacionales, algún clásico. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por este. Elogio de la melancolía de Laszlo Foldeñi, publicado por Galaxia Gutenberg. Este fue un regalo de un amigo que me lo regaló precisamente por el tema de la melancolía. Se dice aquí atrás que este autor lleva investigando este asunto durante más de 40 años. Un tema que le ha ocupado los últimos 40 años, la melancolía. En sus libros anteriores exploró las distintas maneras de vivir y pensar esa vaga e intensa propensión a la tristeza llamada melancolía. No sé, le pareció a mi amigo como muy adecuado para mí este libro. Y es realmente magnífico, es muy sutil, es un ensayo hecho de microensayos. Vamos a ver el tema de la melancolía a través de diferentes observaciones particulares. Por ejemplo, el cuadro de la tempestad de Giorgione, que tiene esta especie de ruina rara, esta roca. Para este autor Foldeñi, esta piedra de aquí, esto es lo melancólico en sí mismo. Y de pronto nos habla Foldeñi de que este pintor, Giorgione, conoció a Durero. Parece ser que se conocieron y resulta que Durero tiene un cuadro que se llama Melancolía, en el que a su vez aparece otra piedra, Melancolía I, del siglo XVI, 1514, una piedra que viene a representar lo melancólico, la piedra. Entonces es un libro que, claro, la melancolía a un nivel muy fino, muy sofisticado, filosóficamente hablando, conceptualmente, no es la melancolía, digamos, en términos banales. Bueno, una lectura magnífica. Tiene microensayos también sobre Sebald. Aparece Detroit, la ciudad de Detroit, como emblema de lo melancólico, esa ciudad venida menos y destrozada por la caída de la industria del automóvil. Pasamos a continuación a este otro libro del que ya hice una reseña en este canal, de Laura Tripaldi, Mentes Paralelas, Descubrir la inteligencia de los materiales. Es un libro en el que efectivamente se trata el tema de los materiales. Ella es una química, Laura Tripaldi, y sin embargo lo que tenemos aquí es uno de los mejores y más destacados manuales de filosofía queer que yo pueda conocer. Habla, por ejemplo, entre otras cosas, de la inteligencia de los hongos, tema que hemos tratado en este canal, la inteligencia especial o particular de ciertos sistemas que no tienen cerebro, por decirlo así, en qué consiste. Habla, por ejemplo, entre otras cosas, de la seda de la araña que genera la araña con su cuerpo, con su culo, por decirlo así. La araña genera un tipo de seda que es más resistente que muchas aleaciones que el ser humano construye de forma artificial a nivel industrial. O sea que con un pequeño culito la araña hace algo que nosotros no somos capaces de hacer con toda una maquinaria entera. Entonces es una autora que te transporta a través de ideas realmente muy sugestivas que uno puede extrapolar más allá de los materiales a la propia existencia, incluso a la metafísica de cómo es el mundo. Así que de alguna manera es un libro interesante para entender cómo es el mundo un poco mejor. A mí me fascinó y era algo que no había leído nada parecido hasta el momento. Ahora una novela, os voy a poner, que es Semilla de Richard Ford. A ver, este es un libro que forma parte de una larga serie de libros sobre un personaje llamado Bascom, así que seguimos a través de diferentes libros y con saltos de diferentes décadas la vida de un personaje. Que no sé si es la cuarta o la quinta parte ya. El primero es El periodista deportivo y este es un libro que, digamos, que Richard Ford escribe siendo él ya mayor, creo que debe tener unos 70 y pico años, y de hecho el personaje Bascom también tiene unos 70 años, así que asistimos a un personaje ya más allá de la jubilación, con un tipo de problemáticas muy distintas a las que veíamos en el periodista deportivo. Este tipo de personaje es a su vez un tipo, por decirlo así, normal. El drama de esta persona, que tiene su drama y es bastante intenso. Hay varias cosas que yo destacaría de este libro. Por un lado es la construcción de personajes y la psicología de las relaciones.
Por ejemplo, Bascom en este libro tiene que cuidar de su hijo Paul, que padece de esta enfermedad llamada ELA. Esta relación padre-hijo es muy particular y se desarrolla durante un tercio mientras ellos dos van al cine, que este sería otro elemento. Escenas muy dilatadas, a lo mejor el ir al cine ocupa un tercio y el narrador va arriba y abajo construyendo la historia entera, pero a nivel de acción están yendo al cine, básicamente. Es como muy realista, muy cotidiano, muy acertado a la hora de pensar la madurez y la tercera edad, por decirlo así. También la enfermedad, la pérdida. Y claro, Semia es un libro sobre la pasión también a su vez. Vamos ahora con otro libro que también trata el tema de la pasión. En este caso es Los dos Beaune de Pierre Michon. Siempre que aparece algo de Pierre Michon yo voy fanático a la librería y me lo compro. Es un libro que estoy leyendo ahora mismo y leo muy poco a poco. He releído bastantes veces las primeras 20 páginas porque lo que me gusta de Michon es cómo escribe, el estilo, el manejo del lenguaje, la magia que hace conectando las imágenes, es realmente literario. Es un autor que tú dices, esto es lenguaje puro, ¿cómo hacer cine de esto? Es muy difícil. Se parece a Richard Ford en la profundidad, en la carga investigadora, psicológica, de la observación, pero es mucho más barroco, mucho más lírico. Seguramente hay gente que odia este tipo de autores, pero a quien le guste el estilo y el deleite, la traducción de María Teresa Gallego Urrutia es magnífica. Y Michon es un autor exquisito que, no sé, estos autores que te dan ganas de escribir, te meten en el cuerpo una vibración única. Ahora vamos a dar un pequeño salto fuera de la literatura de ficción y entramos otra vez en el territorio del ensayo. De hecho, estos son 4 conferencias sobre adivinación y sincronicidad de Marie-Lou Bonfrance. Un libro magnífico, muy recomendable, que yo he leído muy lentamente. Estuve como un mes y medio leyéndolo, casi párrafo por párrafo. Le dediqué un par de vídeos que os dejo aquí y también en la descripción voy a hacer una especie de numeración de las correlaciones con vídeos porque a veces he extendido lo que se habla. Aquí se trata el tema de los números, la energía, el tema de la matemática dentro de los mitos que también hemos visto en relación con la cábala. Se trata el tema de la sincronicidad que también habíamos visto en relación con el ritmo. Bueno, hay muchos elementos en los que profundizamos en cuestiones esotéricas que hasta el momento en el Vox Populi se conocen de manera muy superficial. Entonces, este librito pequeño son 4 conferencias de esta extraordinaria mitóloga, experta junguiana, psicoanalista, discípula de Freud, pero un personaje en sí mismo. Yo lo recomiendo muchísimo, no sé, hacer una lectura extraordinaria. Aquí lo tenéis. Está en castellano, por cierto, y se puede encontrar no muy fácilmente, es un libro raro, pero se puede encontrar. Otro libro curioso que quería traeros es este, How to Be a God, de Richard A. Bartlett, ya comentado en algún momento secundario en el canal. Bartlett es el creador del videojuego Mood, M-U-D. Es un videojuego hecho solo de texto, era un mundo online que todavía sigue existiendo, en el que no hay imagen, sino que solo texto. Te mueves a través de texto, como el monigote avanza, el monigote le pasa tal cosa. Es un juego online, además, desde los años de la Catapum, que tiene a otros jugadores con los que puedes interactuar y el propio creador se mueve por el mundo. Entonces este creador escribió un libro de carácter filosófico que trata sobre esto precisamente, cómo ser un dios. Dice, ya que yo he creado un mundo online, una simulación completa, me considero alguien especializado en términos filosóficos para hablar de cómo es o cómo podría ser nuestra existencia si fuera una simulación. ¿Cómo estaría hecha esta simulación? Si fuéramos un dios, ¿cómo haríamos el mundo? ¿Cómo lo haríamos funcionar? Entonces te mete en cuestiones de programación, en soluciones técnicas, acerca de cómo se cargan los sprites, el entorno, cómo funcionan las narrativas dentro de la narración. Bueno, te meten muchas cuestiones técnicas que de pronto piensas, vaya, es que podría ser que nuestro entorno, al estilo más Matrix, estuviera hecho de esta manera y hubiera optimizaciones de procesos de carga y cuestiones por el estilo. No sé, es un libro muy curioso porque es un no filósofo, como él se declara, haciendo filosofía y como lo hace desde un campo de libertad extremo, no académico, como yo estoy en mi casa y hago videojuegos y también, pues mira, ahora voy a hacer mi filosofía a partir de lo que sé técnicamente en torno al tema de crear mundos. Por lo tanto, tiene un cierto interés
técnico práctico. No solo especula este hombre, sino que ha creado simulaciones, por lo tanto sabe algo del tema. No sé, muy curioso como lectura. No está en castellano, eso sí. How to be a God. Uno aprende mucho también de programación y las profundidades de cómo funcionan los programas y los videojuegos, que a veces hay trucos y sofisticaciones que son mágicos y muy útiles para comprender cómo funciona también un poco la naturaleza, dado que en el fondo imitamos, ¿no? Siempre que creamos nuestras técnicas. El libro que quiero ver a continuación es una lectura que tenía por aquí desde hacía tiempo, de Ana Pazos, Matar el nervio en castellano. Está también publicado en Random House en castellano. Esta edición en catalán es de la Segunda Periferia. Yo lo he leído en catalán porque creo que es originalmente escrito en catalán. Es la vida de esta chica, su existencia en Jerusalén, de Salónica, en Nueva York, y al mismo tiempo descubre sus amoríos, sus relaciones, algunas muy extrañas, como una relación que tuvo que la llevó a atravesar el Atlántico en barco. Hay situaciones literariamente potentes, exóticas, y al mismo tiempo un revisar de la psique de una joven que escapa adelante en la existencia, que vive telúricamente, no acaba de asentarse, que tiene una mirada muy incisiva en torno a problemáticas de la realidad. No sé, yo lo leía con gran interés este libro este verano, básicamente, y casi que me enganchó mucho. Hay algo en el autoanálisis que hace esta autora de sí misma que es muy inteligente, muy cínico y observador. Se observa muy bien y reflexiona muy bien sobre quién es este personaje que parece un saltimbanqui arriba y abajo con muchas variaciones emocionales, muchos matices, muchos microdramas, momentos y al mismo tiempo reflexiones, situaciones que la llevan al pensamiento. No sé, es como entrar en la mente de alguien muy inteligente y al mismo tiempo estéticamente poderoso. Da gusto leerla. A mí me ha resultado una lectura de autoficción, que es género que abunda y del que hay sobreabundancia, pues de lo mejor que he leído, y es un género que me interesa porque lo practico y me gusta ver propuestas que considero originales como esta, Matar el nervio de Ana Pazos, magnífico libro. Otro libro que quería comentar que me ha gustado mucho este año es esta reedición. Bueno, es una edición nueva, pero se están reeditando las 8 entrevistas inventadas de Enrique Vilamatas. Resulta que Enrique Vilamatas, cuando trabajaba en la revista Fotogramas, le encargaron una serie de entrevistas y trabajos que él literalmente se inventó. Está la famosa entrevista a Marlon Brando aquí, que es una obra literaria, o sea, realmente no existió nunca. Esta entrevista, Enrique Vilamatas nunca habló con Marlon Brando, pero aquí hay una entrevista en la que él conversa y se inventa una conversación magnífica. Entonces es un libro, aquí sus firma extrañísima, es un libro que tiene un prólogo de Mario Aznar, por cierto, autor muy interesante también en el ámbito de lo metaliterario, que llega bastante lejos, que recomiendo como lectura feliz para pasar el rato, incluso como regalo, un libro de colección. Era un autor muy joven, Vilamatas, casi tenía creo que 20 años cuando empezaba, así que es una de sus obras primeras, de lo que, y en la que ya empieza a ensayar la cuestión esta de la verdad y la mentira, porque sabemos luego que en su literatura hay mucha ficción y no ficción que se confunden entre sí. O sea, hay ensayos que no lo son, cosas que son mentira que no lo son. Bueno, mucho lío en ese sentido y aquí ya se empieza a anunciar. Él ya jugaba con esto de, bueno, la invención, la realidad, la posverdad, bueno, quién sabe. Como juego extraordinario. Autor. Ahora vamos a por un libro que no tengo físicamente, dado que lo he leído en PDF, que es Demonología Revolucionaria. Tampoco está traducido al castellano, sí está en italiano y en inglés. Es un libro del que también he hecho 2 vídeos, uno entero para él, en el que tratábamos el tema de la cábala junto con la cibernética. Es un vídeo en el que se leen varios fragmentos de ese libro que son realmente alucinógenos. Parece que quienes lo escribieron, aparte de ser medio informático, filósofos, expertos en mitología y simbología y ocultismo, tienen una gran capacidad lírica. Digo que son varios porque los que firman el libro se llaman Grupo di Nun, un grupo de gente supuestamente. Yo no tengo muy claro quiénes son exactamente. El otro vídeo que hice fue sobre Apophis, el asteroide Apophis y el fin del mundo, en torno al tema de la astrología catastrofista. Así que cábala, astrología catastrofista, demonología revolucionaria, uno entiende por dónde va el asunto, ¿no?
En términos de esoterismos y ocultismos es de lo mejor que he leído este año, lo más también profundo y con ideas muy notables. De hecho, básicamente los libros que voy trayendo hoy son libros que me han dado que pensar y a los que volvería. Todos los que he comentado, el de Ana Pazos, bueno, sí, el de Enrique Vilamatas también volvería porque te conecta con lo humorístico. Esto no recordaba decirlo, te conecta con lo humorístico, que es algo muy complicado en un libro. Y ahora quería ir con este otro que es Roberto Calasso. No sé si ha muerto este año, ha sido el año pasado, no recuerdo muy bien. Falleció este gran autor, Roberto Calasso, y aquí uno de sus libros, al que he vuelto, Las bodas de Cadmo y Armonía. Uno, cuando se introduce en mitología, primero entiendo que quiere comprender cuáles son las historias, cuáles son los mitos, por ejemplo, en mitología griega, cuáles son las clasificaciones de los dioses, pero una vez sabe algunos elementos, puede leer libros como este, en los que hay también una forma de construir fragmentaria, ya no es como leer una enciclopedia o un manual, sino que se da por sabida algunas cosas y se empieza a jugar con los mitos y con sus simbologías. Es un libro fabulosamente escrito, que parece escrito por un poeta. Este tipo de ensayos próximos a la poesía, con fragmentos, reflexiones, Calasso te introduce de pronto en la mitología de una forma tan deleitante, con ideas tan locas y avanzadas. Por ejemplo, dice que en la guerra de Troya, en realidad, Helena de Troya no estuvo nunca en Troya, sino que era un simulacro, era una simulación. Helena estuvo en realidad en otro lugar, en África, no se sabe dónde. Toda la guerra era por un simulacro, no había ninguna Helena. Bueno, hace teorizaciones especulativas muy interesantes. Además, es un autor que tiene otros libros en torno a otros temas, por ejemplo, filosofía india, sobre Kafka, ha escrito también sobre las pinturas rupestres como formas de cine prehistóricas, protoformas de cine. Bueno, he profundizado mucho también sobre el trabajo como editor, qué significa ser un editor y hacer una colección de edición. Bueno, Calasso es un autor que merece la pena descubrir. Era, recordemos, el editor principal de Adelphi, con una colección, una editorial con una colección magnífica. Seguimos ahora con un autor que regresa después de un tiempo de silencio, Matías Candeira, un dios con el estómago vacío. Este es un autor al que sigo desde hace ya muchos años. Tuvo un éxito radical en la década pasada y luego durante un tiempo se sumergió en la sombra, aunque siguió escribiendo, según me consta, y ahora ha aparecido con esta obra en la que parece que se ha liberado de todas sus cargas y ha empezado a escribir libremente, en la que su estilo, que ya era muy barroco y particular, se ha refinado tantísimo. Me gusta el inicio, que tiene una cita que es una imagen, curiosa forma de arrancar. La imagen dice: me imagino que me hace falta una trama. Esto no puede seguir así eternamente. Es un detalle importante porque la trama en estos cuentos, son cuentos, este libro es un libro de cuentos y Matías es un especialista en el cuento. Estos cuentos tienen estructuras que no se amoldan a lo que uno esperaría, giros imprevistos, momentums, desviaciones, los aleteos pálidos de las plantas en la terraza. Estas carateas las dejaron los anteriores inquilinos, se marcharon corriendo, les explica el de la inmobiliaria, y se dispone a añadir otra frase en voz más baja cuando les enseña el dormitorio. Justo aquí ocurrió una tragedia espantosa, verán ustedes. No sé si debería hablar de ello, pero no dice nada porque quiere vender la casa de una vez. ¿Qué remedio le queda? Es que a veces su jefe le llama de madrugada con esa voz de teleoperador que le atribuimos al demonio. Pide resultados. Tus comisiones dependen de esto. Me oyes, tu vida, en cierto modo. Bueno, podría seguir páginas y páginas. Es una sola frase, técnicamente es brillante. Te mete en una serie de imágenes mentales también que aprovechan a tope lo literario, que tiene que ver con el lenguaje. Las imágenes mentales, las formas mentales en lo literario no son solo visuales, son también sinestésicas en muchos aspectos diversos, a diferencia de las imágenes del cine, y aquí se aprovecha muy bien. Entonces, entrar en la voz de Candeira es entrar en el mundo de alguien que sin duda tiene una mente que nos suena gustosa y felizmente alienígena, y la recibimos como un descubrimiento. El siguiente libro, del que también hicimos un vídeo muy apasionado, que yo recuerdo, bueno, fue un montaje muy divertido para mí, es este libro titulado Tecnosis, de Eric Davis. Bueno, este libro nos viene a introducir un poco en el mundo cibernético, pero desde lo esotérico,
para decirnos que lo esotérico en absoluto ha muerto, sino que sigue totalmente vigente. Entonces nos introducimos en mundos ultramodernos, pero esotéricos. Es como un exhaustivo mapa conceptual para navegar en las profundas aguas del tecnomisticismo. O sea, este libro lo tengo totalmente apuntado por todos lados. Aquí podéis ver, bueno, tengo todos los esquemas, notas por todos lados. Lo estuve leyendo durante varias semanas. Habla aquí, yo qué sé, LSD-25, tanques de aislamiento, no sé, abres cualquier página al azar y es todo absolutamente delirante en el sentido de qué me estás hablando. Hay cosas de las que nunca había oído hablar. Te abre mundos, te da muchas referencias de lectura, como siempre los libros de Caja Negra, que veis, ya he citado a varios en este vídeo, merecen mucho la pena. A continuación, esta lectura, que también me flipó bastante, La incontinencia del vacío de Slavoj Žižek. Para quien no lo conozca, Žižek es un filósofo de estirpe lacaniana que comenta cuestiones económico-sociales, psíquicas del ser humano de una forma un tanto fragmentaria, aunque él defiende que tiene un sistema y una serie de ideas concretas. Yo muchas veces lo leo a la caza de momentos concretos, pensamientos e imágenes, lecturas del mundo, también de películas o de libros, que hace que me resultan muy interesantes. Trata sobre el vacío en concreto, no sé muy bien qué deciros. Trata sobre psicoanálisis, trata sobre la sexualidad, el capitalismo globalizados. Aparece el falo también como concepto, un concepto muy interesante en el que merece la pena profundizar a nivel simbólico y no tomarlo como algo literal. Aparecen cuestiones de fetichismo, perversión, siempre en torno a lo capitalista. Nos permite ver el mundo en el que estamos desde esta óptica lacaniana que siempre tiene un punto aterrador, por decirlo así. No sé, me deleita este autor y me ocurre lo mismo que con Derrida, por ejemplo, que al principio me cuesta ubicarme y cuando empiezo a entrar en su juego es una especie de voz particular, entro en ella y me deleito. Y pues eso, voy a la caza de los momentos, más que intentar hacer una idea general concreta de qué demonios trata este libro, pues voy a los momentos concretos, no sé. Muy recomendable lectura. Vamos a seguir ahora en formato carrusel. La historia de la locura de Foucault es un libro al que vuelvo cada año. Me gusta mucho cómo está escrito. Aquí es un Foucault más accesible. Es un libro que nos permite comprender bien las instituciones psiquiátricas y su función dentro del contexto del poder de la sociedad. La idea de que, por ejemplo, que la quiero desarrollar en un vídeo, los lugares de caridad de la Edad Media se convirtieron poco a poco en lo que serían luego justamente los psiquiátricos, como la pobreza se convirtió en la locura que había que tratar para crear a personas productivas, precisamente. No sé, es un libro que te explota la cabeza. Como te explota la cabeza también el libro de Catherine Hayles acerca de lo impensado. ¿Cuántos procesos mentales tenemos en nuestro interior que no son conscientes y sin embargo nos sustentan ahora mismo la digestión, la respiración, la circulación? Todo está funcionando mientras hablo y solo soy consciente de lo que digo. Lo impensado es una introducción en aquella parte oscura que también podría tener que ver con el inconsciente, pero que está soterrada y a la que se ha dedicado poco tiempo. Entonces es un libro muy especulativo, como siempre Caja Negra, trayendo propuestas muy novedosas en el contexto del conocimiento, al menos a mí me resultan muy originales. También un libro de estirpe junguiana, de James Hillman, Psicología alquímica, con la idea esta de que la alquimia es una forma de psicología prehistórica, igual que ciertas disciplinas como el tarot o la astrología podríamos entenderlas también en esa clave psicológica. Aquí nos introduce en la alquimia. Entonces entendemos por qué gente como Newton o gente de mentalidad supuestamente brillante y científica practicaban también alquimia. No es que estuvieran locos en parte, es que la alquimia tenía un sentido al que nos podemos aproximar con libros como este. Yo no sé si está en castellano, pero sí que hay otras obras de Hillman en castellano, por ejemplo en Atalanta. Libros que nos permiten comprender en profundidad nuestro pasado y cómo hemos pensado otras cosas más allá de lo científico que todavía valen y tienen cierto valor. No sé, espero que os haya gustado este vídeo. Podríamos poner más libros, pero si aquí habéis encontrado ideas de lectura, ideas para pensar,
Si tenéis alguna sugerencia vosotros o vosotras que tengáis, se os ocurra, queráis compartir, pues como siempre encantado. De hecho, hay muchos libros que he comentado aquí que han surgido de comentarios vuestros, por lo tanto, para mí tiene un sentido pleno este canal intrínseco, que es que estudio, aprendo mientras expongo y también aprendo de lo que vosotros me decís. Quiero aprovechar también, ya que será el último vídeo que se publique antes de fin de año, a menos que se produzca algún tipo de locura, pues un feliz tránsito y que siga siendo el año que viene un año de investigaciones en el que alcancemos nuevos conocimientos acerca de cómo es la existencia y podamos desvelar algún misterio a través de lecturas o simplemente con el pensamiento o el poder de la imaginación, como decía Baudelaire, al fondo de lo ignoto para encontrar lo nuevo. Buenas noches.